Muy buenos días. Señora ministra, la cuestión de la presión fiscal es realmente un tema sustancial, es algo que realmente incumbe a los españoles, puesto que al final es importante para que entendamos todos y todos los españoles puedan comprender cuánto cuesta realmente el Estado, cuánto es lo que pagan, cuál es el precio que pagan para mantener las estructuras del Estado. Porque la semana pasada le planteé una pregunta y usted se amparó entre una media verdad y una mentira realmente para ocultar la verdad a los españoles. Y digo que una media verdad y una mentira porque yo le planteé cuál era el coste o cuánto era lo que se llevaba el Estado por cada trabajador que percibía el SMI, y usted respondió hablando solamente del IRPF. Esto es lo que se llama la falacia del hombre de paja. Usted, en vez de hablar de todo lo que se le está preguntando, contesta solo por una parte y además miente. Contesta solo por una parte porque los españoles no solo pagan IRPF, hay otras muchas figuras impositivas, no solo impuestos, también cotizaciones a la seguridad social y al final infinitas figuras con las que soportan el peso del Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, es falso que el SMI esté exento de pagar IRPF, objetivamente falso. Existe una reducción a la cual se pueden acoger muchos de los españoles que cobran el SMI, pero no todos. Pensemos en aquellos que han cobrado una indemnización por despido, pensemos en aquellos que han cobrado algún tipo de seguro, pensemos en todos aquellos españoles que, a pesar de cobrar el SMI, no pueden acogerse a esta reducción. En definitiva, ahí está la media verdad. ¿Y por qué se acoge usted a esta media verdad y a esta mentira? No lo hace por afición. Estoy seguro que a usted no le divierte mentir. Porque sí, usted lo hace porque de verdad necesitan esconderles a los españoles cuánto es realmente lo que pagan. Porque el día que los españoles sepan cuánto cuesta, empezarán a exigir en consonancia a lo que realmente están pagando. Porque ¿cuánto paga de verdad un español para mantener el Estado? ¿Cuál es el coste real? Pues bien, lo que hablábamos la semana pasada, un español que cobre el salario mínimo interprofesional, 15.876 euros, pagará primero la cotización a la seguridad social a cargo de la empresa, 4.762 euros, la cotización social a cargo del trabajador, 1.024 euros, IRPF calculado para Asturias, 334 euros. En total, impuestos o figuras tributarias directas, 6.122 euros, salario neto, 14.516. Y a partir de ahí empiezan a pagar impuestos indirectos. Un español, cada vez que sale de su casa, está pagando impuestos, aunque usted intente esconderlo. IVA, calculado para un consumo medio de 500 euros al mes. Es muy poco, 500 euros al mes. Que cualquiera de los que esté en su casa mire, por favor, en su tarjeta y nos diga a ver si son capaces de gastar en un mes menos de 500 euros, solo la compra, etc. Bueno, para un consumo estimado de 500 euros al mes a un tipo medio del 17% de IVA, piense que consumirán bienes al 21%, otros tipos reducidos, etc. 1.020 euros de impuestos al año por IVA. El IBI, un apartamento de 90 metros cuadrados en Gijón, sencillo, 2 habitaciones, no es gran cosa, 350 euros de IBI al año. Hidrocarburos, pues alguien que se gaste 70 euros al mes en gasolina, que también es muy poco. Cualquier trabajador de Alcorcón que tenga que venir a Madrid se gasta mucho más que esto, estará pagando en impuestos 336 euros al año. La viñeta, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, una furgoneta diésel estándar, paga 73 euros al año. Seguros, porque todas las primas de seguros llevan un impuesto, para quien no lo sepa. Pues alguien que tenga seguros con primas de hasta 600 euros al año, pues piense en el seguro de la vivienda, un seguro de impagos, un seguro de responsabilidad civil, cualquiera de esos, pues estará pagando 50 euros al año. Luz, para un consumo de 60 euros en energía al mes, que tampoco es gran cosa, estarán pagando 50 euros de impuestos al año, más otros impuestos, impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, etcétera, 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 un cálculo medio, que es la media que se paga en España, 200 euros al año. En total son 1.979 euros al año en impuestos indirectos, de tal forma que este español habrá pagado al Estado 8.201,42 euros en impuestos y demás figuras fiscales. Un español cuyo salario neto es de 14.516,38 euros. Es decir, estará pagando una cantidad equivalente al 55,8% de su salario en impuestos. Y, señora ministra, suba aquí y atrévase ahora a decir que eso es mentira. Atrévase. Por cada euro, por cada 2 euros
que un español que cobra el salario mínimo interprofesional mete en su bolsillo, ustedes se han llevado otro euro. Y esto es una situación que es grave. Pero es que si calculamos esos mismos pagos para un autónomo que logre prestar servicios por importe de 15.876 euros al año, la situación es aún peor. Porque verá que un 21% de esos servicios que ha prestado no son para él, son para ustedes, porque es el IVA. Y él tiene que ejercer como recaudador de impuestos. Viene la cuota de la Seguridad Social, viene el IRPF, las retenciones. Este autónomo sí tendrá que hacer una declaración para conseguir que le devuelvan lo que le han ido quitando durante el año. Más luego todos los impuestos indirectos. La situación real es que un autónomo que facture un importe equivalente al salario mínimo interprofesional tendrá un salario neto de 10.160,86 euros al año y habrá pagado al Estado por el camino 7.894 euros. Esto es un 75,72% de su salario. Es decir, por cada euro que este autónomo logra meter en su bolsillo, ustedes se han llevado 75 céntimos. Y lo mismo sucede si hacemos el cálculo para un español que gane 22.000 euros, que es el salario mediano. Es decir, el 50% de todos los españoles cobra 22.000 euros o menos. Pues estos españoles pagan, señora ministra, un 71,84%, un importe equivalente al 71,84% de su sueldo, se lo pagan a ustedes. Es decir, por cada euro que un español que gana 22.000 euros se mete en el bolsillo, ustedes se han llevado 70 céntimos por el camino. Y bueno, dirá ustedes que en otros países de nuestro entorno la presión fiscal es similar. Esto, de nuevo, es otra media verdad, porque lo cierto es que la presión fiscal no es un dato válido. Lo que hay que calcular es cuál es el esfuerzo fiscal. Piense usted que en Alemania, en España el sueldo medio roza los 25.000 euros, pero es que en Países Bajos son los 57.000, en Bélgica 55.000, en Alemania otros 55.000. Entonces, si usted le quita el 50% de su salario a alguien que cobra 25.000 euros, le deja con 12.500 euros al año, es decir, una renta disponible de unos 1.000 euros al mes. Mientras que en Alemania, si usted le quita el 50% de su salario a alguien que cobra pues esos 55.000, le deja a usted con 2.000 euros al mes, exactamente el doble. Es decir, que usted nos diga que la presión fiscal que tenemos en España puede ser parecida a la de los países de nuestro entorno es absolutamente una media verdad, en la cual usted no puede escudarse ni ampararse para justificar lo que pagan los españoles. Y seguirá usted diciendo que, bueno, con estos pagos que hacemos a España, España ha logrado crecer más que los países de la Unión Europea. Esto lo dice usted últimamente bastante. Lo cierto es que nos encontramos ante otra media verdad que no quiere más que esconder la realidad. España, con la crisis del COVID que ustedes provocaron, por cierto, con sus medidas luego declaradas como inconstitucionales, España fue el país que más cayó de la Unión Europea y de la OCDE por la crisis del COVID. Y lo cierto es que no fue hasta el primer trimestre del año 2023 en el que España logró recuperar los niveles del PIB anteriores a la crisis del COVID. Entiéndanlo todos los españoles, es decir, España cayó una barbaridad y hasta el 2023 no logró recuperarse. Que nos digan que proporcionalmente es el que más ha crecido, hombre, claro, porque es el que más ha caído. Pero lo cierto es que España ha recuperado menos y peor y más despacio que otros países de nuestro entorno, como pueden ser, por ejemplo, Francia, Italia, Portugal. Por supuesto, estamos por debajo del nivel de recuperación de la OCDE y de la zona euro. Quizás nos hable usted de los empleos y los cotizantes a la Seguridad Social. De nuevo tenemos otra media verdad. Hoy en día hay más número de cotizantes, pero estos cotizantes son capaces de cotizar menos horas. De hecho, hoy en España se cotizan menos horas semanales de las que se cotizaban en el año 2008. Señora ministra, es decir, que la situación en España está fatal. Y es que esta situación de recaudación récord y de extrema presión fiscal a la que usted somete a los españoles tampoco nos ha servido, por ejemplo, para rebajar la deuda. Que quizás alguien lo piense, ¿no? Estamos cobrando muchos impuestos, bueno, para pagar las deudas que teníamos. Tampoco, porque España está más endeudada que nunca en la historia. Es más, usted, señora ministra, ha reconocido a través del Ministerio que a día de hoy ya han adquirido el 80% de la deuda que tenían previsto adquirir para todo el año. Es decir,
que en los 4 meses que llevamos de año se han endeudado ustedes por el 80% de lo que tenían previsto. La situación realmente parece lamentable y quienes van a pagar el pato son los españoles, porque lamentablemente no serán ustedes, porque los españoles son los que padecen en esta situación peores servicios sociales que nunca. Nunca jamás las listas de la sanidad habían sido tan largas. En 31 de diciembre había 850.000 personas pendientes de una operación no urgente en la Seguridad Social. Y nuestros médicos o enfermeros están aguantando y soportando contratos precarios de forma sistemática. No han logrado ustedes solucionar tampoco esto. Tanto es así que en muchas regiones se están levantando protestas precisamente por esta situación. Tampoco la educación mejora. El informe PISA reconoce que en el año 2023 los resultados de España han sido los peores de toda la serie histórica. De nuevo, la educación española nunca había estado tan mal. Quienes sí están bien son, por el contrario, bueno, los amigos del Gobierno, pues la trama de corrupción del Partido Socialista con el señor Ábalos a la cabeza, la señora esposa del presidente y, sobre todo, los amigos de la esposa del presidente, que, por cierto, se ha abierto una investigación judicial precisamente hoy al respecto, que recibían subvenciones tras una mera recomendación de la esposa del presidente, el hermano del presidente, que acumula cargos públicos y que, sin embargo, cotiza y tributa en Portugal, los palmeros del Partido Socialista, pensemos en el señor Broncano, que conseguirá un contrato fantástico de 28 millones de euros. Y, en definitiva, y como resumen, ustedes exprimen a los españoles que pagan más que nunca, sobre todo los más humildes, como ya hemos calculado, un español que tributa el SMI para cada 2 euros que se mete en su bolsillo, ustedes se llevan 1. Cada autónomo de España, para cada euro que se meten en su bolsillo, ustedes se han llevado por el camino hasta 70 céntimos. Y, sin embargo, los servicios no son mejores en España. Así que, por favor, señora ministra, explíquenos cuáles son sus planes. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque yo creo que el español medio, lo único en lo que piensa es en que ustedes dimitan de una vez.